en mi vida y no morir en el intento, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Cuántas visitas tendríamos ahí? Miles, ¿no? Seríamos ya una tendencia, ¿no? Porque realmente a veces descubrir la voluntad de Dios, a veces no es tan fácil, ¿no? A veces es súper fácil, ¿no? A veces hacemos que la voluntad de Dios la descubrimos en base a otras personas y no nosotros mismos. A veces queremos que otras personas decidan por nosotros y nosotros no decidir. Tenemos una actitud pasiva de repente. Entonces esta situación es lo que el salmista está tratando de lidiar con él. Por eso el Salmo 73 habla de esa situación. Yo quería leer el mismo Salmo 73, pero en otra versión que es la Biblia Nueva al Día. Biblia al Día Nueva, dice: pero yo siempre estoy, dice, contigo, pues tú sostienes mi mano derecha, seguirás guiándome toda mi vida, con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo, sino en el cielo, sino a ti? Y en la tierra nada deseo, fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Pero quienes rehúsan adorar a Dios perecerán, porque Él destruirá a los que sirven a otros dioses. En cuanto a mí, me acerco a Él lo más que pueda. He elegido a Dios soberano como mi refugio, y a todos contaré las maravillas que Él hace. ¿No? Este salmista está viendo un momento crítico social, ve cómo los impíos, los que no conocen a Dios, están prosperando y él se pregunta: ¿y lo que yo estoy haciendo vale de algo o no? ¿No? Y en el texto indudablemente dice que hasta que entrando en el santuario, dice, comprendí el fin de ellos. Pero finalmente el salmista dice su esperanza está en Dios, ¿no? En el cual él espera, en él cree. Y él está firme en saber cuál es el propósito de Dios para su vida, ¿no? Por eso, digamos, hay cuatro consejos prácticos de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿no? Es descubrir la voluntad de Dios, es una aventura maravillosa, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es que la primera fórmula en este principio es consultar la palabra de Dios, ¿no? Consultar la palabra de Dios. Estoy seguro de que usted me dice: sí, pastor, yo sé que la palabra es ideal, ¿no? Pero la palabra de Dios es necesaria siempre consultarla en cada momento de nuestra vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, dice, del corazón, ¿no? Y acá hay dos palabras, hasta tres palabras, ¿no?, que se pueden mencionar, ¿no? Dice que es la palabra de Dios, no es el discurso, es la expresión de Dios, es el pensamiento revelado a través de Cristo, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, ¿no? Ese libro impreso que tenemos, de repente lo tenemos en nuestro móvil también, ¿no? Todo eso es la palabra de Dios, hermano. O sea, es la revelación de Dios para nosotros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es ese alto privilegio que tenemos, que podemos tener la palabra de Dios entre nosotros. Algunos usan la palabra indudablemente no mucho tiempo, otros sí, pero es la palabra de Dios. Siempre será la palabra de Dios. Es la revelación de Dios para ti y para mí. Esa es una máxima, yo diría, regalo de Dios, tener su palabra. Porque Dios quiere siempre revelarse. Y cuando uno está buscando la voluntad de Dios, hay que ir siempre a la palabra, ¿no? Y ahí está también, es viva, porque es actual, ¿no? Es algo vivo, es actual. O sea, la palabra de Dios no es el periódico de ayer, ni tampoco es el periódico del futuro, es el periódico de hoy. Y el mensaje es para hoy. Y si tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, entonces tienes que buscarla en la palabra. Si estás buscando ya de repente hacer algo en tu vida emocional, de repente conseguir tu pareja, o de repente quieres hacer una inversión, quieres ir a algún lugar, tienes alguna perspectiva, busca la palabra de Dios, el consejo para ti. Y por eso es que dice que también es eficaz, ¿no? Es algo que poderoso y que puede actuar en tu vida, ¿no? La palabra de Dios es como el mapa, ¿no?, que el Espíritu Santo nos guía a través de esa señal, ¿no? En él está el mensaje del Creador, ¿no?
En Él está todo lo que esperamos. Hermano, la palabra de Dios es necesaria cuando tú buscas la voluntad de Dios para tu vida. A veces escuchamos palabras de otros, pero no la palabra de Dios. A veces estamos más empecinados en que las cosas sucedan ya a consultar qué cosa dice Dios en su palabra. Y es necesario siempre entender que la palabra de Dios es necesaria, leerla, comprenderla y poderla entender bajo los principios de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario conseguir esta guía de la palabra? Porque la palabra de Dios nos va a guiar a toda verdad, ¿no? La palabra de Dios nos va a hacer libre. La palabra de Dios va a formar nuestro carácter. La palabra de Dios va a hacer que realmente nos instruya, ¿no? La palabra de Dios va a hacer que podamos ser formados completamente en Cristo. Hermano, la palabra de Dios es necesario en cualquier momento en que tú tengas que decidir algo. Sea lo que sea, busca a Dios en su palabra, ¿no? Y es interesante porque la palabra de Dios es necesaria siempre cuando uno está haciendo algo o va a hacer algo. Siempre tener en cuenta la palabra de Dios. Y cuando yo estaba haciendo esto de la palabra de Dios, me acordé de una cosa que siempre yo hacía cuando era pequeño, ¿no? Iba con mamá al mercado a comprar, ¿no? ¿Alguna vez usted ha ido con su madre al comprar al mercado? ¿La mamá lleva lista o no lleva lista? La mamá no lleva lista. La mamá lo tiene todo acá en la cabeza, ¿sí o no? ¿Y el hijo qué va? El hijo va al lado, cargando la bolsa, ¿no? Del mercado, ¿no? Y entonces, me acuerdo que yo iba con mamá a comprar, y hasta que un día mi mamá me dijo, vas a ir a comprar al mercado. Entonces, ¿qué cosa cree que hizo mi mamá? Me dio el dinero, me dio la bolsa, ¿y qué más me dio? La lista. ¿Y qué cosa había en la lista? Todo lo que tenía que comprar. El casero, cuánto tenía que comprar, ¿no? 20 centavos de tal cosa, ¿no? El pollo en tal lugar, ¿no? Entonces, toda una estrategia. Entonces, yo iba al mercado con mi listita, ¿no? Y iba al casero, denme tal cosa, no, tal cosa. También tomaba mi juguito, porque siempre hay que tomar un juguito en el mercado, ¿no? Entonces, estábamos ahí comprando, y un día, mamá me dice, César, vas a ir a comprar para hacer un guiso rico, dijo. Y yo estaba pensando, ¿qué va a mandar mi mamá a hacer? Ya, vamos a hacer arroz con pollo. Ya, arroz con pollo, ¿no? Con papa a la huancaína. Ya, papa a la huancaína. Entonces, yo dije, mamá, no te preocupes, yo voy solo, no te preocupes. Yo agarré la bolsa, me dio el dinero y me fui. Ese día no llevé la famosa listita. Entonces fui a comprar al casero, compramos las papas, ¿no? Vamos a comprar el pollo, ¿no? Y íbamos comprando el culantro, ¿no? Todo la especería, ¿no? Y entonces tomé mi juguito de todas maneras, ¿no? Y llegué a la casa. Llegamos a la casa, llegamos con la bolsa. Yo feliz porque había hecho mi primera compra sin la guía de mamá, ¿no? Pum, la puse ahí en la cocina, mamá sacó todo y me dice, César, ¿te faltó algo? ¿Qué, mamá? Te faltó el arroz. Y el arroz con pollo, pero dije, ¿no? Así es igual, hermano. Si no tenemos la instrucción de la palabra de Dios, nos va a faltar los detalles. Tenemos que tener siempre la palabra de Dios en nuestras vidas, en cada momento que vamos a decir. Y la palabra de Dios es necesaria porque la palabra de Dios nos trae algunos beneficios, ¿no? Fortalece nuestra fe, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos ayuda en la elección, la palabra de Dios es clave para orar también, la palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos da advertencias, nos da en cosas que vamos a decidir, la palabra de Dios nos va a revelar aquellas cosas que Dios está deseoso que hagamos para nuestra vida. Hermano, la palabra de Dios es actual. Nunca dejes de leer tu palabra cuando tengas que elegir algo. Cualquier cosa que elijas, estés eligiendo tu pareja, estás eligiendo de repente estudiar algo, de repente estás decidiendo en este mes invertir en algo familiar, busca a Dios en la palabra. Porque en la palabra Dios te va a hablar. Porque Dios es actual. Y por eso que dice que la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Viva y eficaz. Y es la palabra de Dios. O sea, Dios es actual, hermano. Dios está interesado en que tanto tú y yo podamos llegar a hacer su voluntad, ¿no?
Y también la palabra de Dios nos va a ayudar en todos nuestros caminos, ¿no? Porque dice la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios va a poder darme aquel lugar en donde debo conducirme para descubrir la voluntad de Dios. Otra de las cosas que es importante consultar a Dios es la oración, ¿no? Pero no esa oración que hacemos a la hora de tomar desayuno, a la hora de almorzar o a la hora de cenar, ¿no? La oración, hermano, que tiene que ver con ese clamor, ¿no? Con esa necesidad de orar a Dios. Los salmos son la forma como los hombres expresaban su sentir delante de Dios. Si usted lee los salmos, va a haber salmos de tristeza, ¿no? Va a haber salmos de gozo, va a haber salmos de petición. Entonces los salmos encierran toda esa situación, ¿no? Y la oración es importante, hermano. No solamente la palabra, sino la oración. Porque en la oración uno le va a contar algo a Dios. Y cuando tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, recuerda, Dios quiere también escucharte a ti. Y es necesario, por eso, leer lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada, dice, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Y ahí está el apóstol Pablo en la cárcel, a punto de morir. Ya había visto que, repite, el ministerio ya iba a acabar. Y él podía haber estado triste, podía haber estado acongojado, lamentándose. Sin embargo, él expresa en una actitud así como de apoyo emocional, ¿no? Dice, por nada estáis afanosos. Siempre somos afanosos, hermano, porque nosotros siempre vamos a estar preocupados. No conocemos el futuro. Dios sí lo conoce. Y si Dios está en ese futuro, entonces Él va a poder guiarte a hacer su voluntad. El afán es algo diario, por si acaso. Todos nos afanamos. Siempre hay un afán, ¿no? El que está soltero quiere casarse, ¿no? El que ya está casado quiere tener hijos, ¿no? Y los hijos ya quieren realizarse, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que va tomando cierto afán. Y entonces ahí el apóstol dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. En toda oración, dice, y ruego, ¿no? Esto es algo necesario siempre para nuestra vida, ¿no? Y dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Está asociado a la oración con la paz, porque el afán nos destruye, hermano. Pero si tú oras, entonces ese afán va a ser sujeto a Cristo y vas a tener esa paz. Dice que sobrepasa todo entendimiento. No la vas a entender, se la vas a explicar a alguien y te va a decir, pero ¿cómo tú vas a estar tranquilo si te está pasando esto y te falta el otro? Pero tú tienes la paz de Dios, porque ese afán se lo has dado al Señor. Por eso es importante, ¿no? Siempre en la oración tener en cuenta a Dios. Y se sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende no para ganar méritos por exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas y en las manos de Dios. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse en sus problemas, experimenta la paz que Dios les libra de la agonía de la ansiedad. O sea, si yo estoy orando, no por ganar un mérito ni por palabras, sino que estoy trasladando todo ese peso, toda esa ansiedad, toda esa problemática, porque una decisión a veces son trascendentales, son para toda la vida. Entonces, ¿qué hago? Puedo ir de repente al psicólogo, al psiquiatra o a alguna persona que me diga algo, ¿correcto? Pero más aún Dios quiere que tú le cuentes todo lo que está pasando para que Él tome toda esa ansiedad, toda esa problemática y la lleve a su conocimiento de Dios.
Entonces es necesario, ¿no?, que trasladar todo eso para que realmente estemos en la mano de Dios, que Él tiene el cuidado de nosotros, ¿no? Él va a darnos esa paz en medio de la ansiedad, en medio de la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque el afán siempre nos va de repente hasta maniatar, ¿no? El afán nos va a paralizar, las preocupaciones, todo lo que viene por delante, ¿no? El trabajo, ya viene el colegio o la universidad. Y los papitos dicen, entonces hay que orar a Dios para que ese afán también Él lo pueda tomar, porque Dios tiene cuidado de nosotros, así dice la Biblia, ¿no? Entonces esa preocupación es importante orar, ¿no?, en el momento para que Dios pueda tomar en cuenta eso, ¿no? Y la oración es necesaria, ¿no? A veces le contamos a todas las personas lo que va a pasar, menos a Dios. He visto que muchas personas publican aún en los medios sociales, en las redes sociales, ¿no?, todo lo que va a acontecer, pero a veces no le cuentan a Dios eso. El último en enterarse es Dios. Porque todo no es necesario, ya lo saben, ¿no? ¿Para qué le voy a contar? Pero Dios necesita que tú te expreses en Él, ¿no? Yo recuerdo que siempre cuando iba a consultar a mi pastor, amigo, consejero, y le contaba mi problemática, ¿no?, y sentado, ¿no?, y llorando a veces, ¿no? Y él me decía siempre, ¿y se lo has contado a Dios, César? Y yo le decía, a veces le decía sí, a veces le decía no. Entonces, cuéntaselo a Dios. Y siempre me decía, antes de hablar con alguien, cuéntaselo a Dios. Antes que lo sepa cualquier persona, cuéntaselo a Dios. Para que Dios pueda llevarte a la mejor decisión de tu vida. Y si estás buscando la voluntad de Dios, cuéntaselo a Dios. Si estás interesado en alguien, si estás haciendo algo, cuéntaselo a Dios. Si tú tienes una necesidad o quieres ir a algún lugar o estás haciendo alguna cosa, cuéntaselo a Dios. La oración es básica y algunos beneficios que da la oración, ¿no? Nos hace dependiente de Dios. La oración nos hace dependiente de Dios. La oración nos ayuda a ordenar nuestros corazones. La oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento, hermano. La oración nos hace reconocer que Dios existe y que Dios escucha. Si tú quieres que Dios existe, entonces cuéntaselo a Dios, porque Él te va a escuchar. Él es la mejor persona para escuchar. La oración también nos alimenta espiritualmente, nos permite hablar con Dios, y la oración nos hace poder tener ese contacto directo con Dios. Entonces la voluntad de Dios es buscar la palabra de Dios, ¿correcto? La voluntad de Dios es buscarlo a Dios en oración. Búscalo a Dios en oración. ¿Hace cuánto tiempo no tienes un tiempo a solas con Dios? Algunos solamente a veces cuando vamos de retiro, ¿no?, cuando vamos a un campamento, en el ayuno, o la caminata de oración, o de repente una vigilia. Esos son los momentos que tenemos. Pero Dios quiere que tú le cuentes a Él lo que está pasando en tu vida. Él quiere esa intimidad en la oración. Pero otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta para buscar la voluntad de Dios es el actuar del Espíritu Santo, ¿no? El actuar del Espíritu Santo, que todo creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. Desde que somos hijos de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo te va a guiar mucho en la toma de decisiones de tu vida. Es importante saber y entender que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a toda promesa de Dios. Y el Espíritu Santo es necesario que tengamos una amplia relación con Él, ¿no? Y es necesario siempre entender eso. Por eso el pasaje de Juan 13, 23 al 26 dice, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. O sea, tenemos el Espíritu Santo, que es el otro Consolador, el otro Paracleto, la persona que está al lado de nosotros, para que nos enseñe y nos haga recordar. Miren, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración y ahora tenemos al Espíritu Santo.
pero a veces olvidamos la amplitud de buscar a Dios cuando queremos hacer algo. Somos impulsivos, queremos las cosas ya, para mañana, ¿no? Como dicen en el trabajo, ¿no? A veces le preguntas a tu jefe, ¿para cuándo es esto? Y el jefe te dice, para mañana. No. ¿Qué era? Para ayer, es para ayer. Entonces tú te apuras, ¿no? Entonces el Espíritu Santo tiene que entrar en tu trabajo, ¿no? En ese sentido. Y ahí está, el Espíritu Santo dice, nos da el discernimiento también para evaluar las circunstancias, ¿no? Si son de Dios o no son de Dios. Si lo que tú estás buscando es de Dios o no es de Dios. Si tu idónea que estás buscando es de Dios o no es de Dios. O si el hombre de Dios que estás buscando para ti, hermana, es de Dios o no es de Dios. Si lo que vas a hacer es de Dios o no es de Dios. Si lo que vas a estudiar es de Dios o no es de Dios. Si lo que estás haciendo es de Dios o no es de Dios. Él te va a ayudar a discernir para evaluar las circunstancias, ¿no? Si las circunstancias están alineadas a Dios, para poder saber si realmente tiene también una base bíblica, ¿no? Están de acuerdo con la palabra de Dios, porque todo lo que estamos haciendo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y es importante señalar eso, ¿no? Porque a veces uno puede hacer cosas, o estamos haciendo cosas que no están dentro del marco de la palabra de Dios. Y esperamos que Dios nos bendiga. Dios nunca te va a bendecir porque está fuera de su palabra. Te dejará hacerlo. Sí, realmente sí te lo dejará hacer. Para que aprendas algo. Pero tienes que ver siempre que tienes que estar en el marco de Dios. También el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener esa paz de Dios, ¿no? Esa paz de Dios, que es la paz que Jesús da, ¿no? En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como las da el mundo, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿no? Esa es la paz que no tiene que ver con el pensamiento, ni con la ausencia de conflictos, sino tiene que ver con ese producto de que Dios tiene todo el control, ¿no? Miren, si Dios tiene todo el control, entonces Dios va a tomar nuestra ansiedad y nos va a ayudar en llevar para hacer su voluntad en este tiempo realmente, ¿no? Y indudablemente Dios nos va a permitir también en Cristo estar seguro siempre, ¿no? Y cuando uno hace la voluntad de Dios también tiene ese deleite, ese contentamiento, ¿no? De hacer su voluntad, ¿no? Cuando uno hace algo que está de acuerdo a Dios, uno se deleita en eso, ¿no? Está gozoso, está contento. Otra de las cosas que también es no solamente el contentamiento, sino la conciencia, ¿no? La conciencia, ¿no? Esa alarma interna que tenemos, ¿no? Que realmente nos va a decir si lo que estás haciendo está bien o está mal. La conciencia de Dios. O sea, tenemos esa conciencia para determinar que lo que estoy haciendo está dentro del plano de Dios o no. Y si tu conciencia te dice que no, entonces tienes que evaluar. No vaya a ser que tú quieras hacer algo porque la gente está diciendo que lo hagas, ¿no? Y también el sentido común, ¿no? A veces hay que evaluar las situaciones. A veces hay que decidir rápido, ¿no? Y el Espíritu Santo puede guiarte a que lo que estás haciendo va a honrar a Dios y va a glorificarlo. Pero nunca hagas nada por la presión de grupo, ¿no? A veces la presión de grupo está siempre con nosotros, ¿no? Yo recuerdo dos hermanos que eran muy buenos coordinadores de adolescentes y se llevaban muy bien, eran dos chicos muy amigos, muy cercanos, y tú los veías siempre juntos, hablando, trabajando. Y entonces todo el mundo lo comenzó a relacionar, ¿no? Ella es tu pareja, ¿no? Al chico le decían, ella es tu idónea. Y a la chica le decían, él es el hombre de Dios para tu vida, ¿no? Entonces la presión fue tanto que cuando tú le preguntabas, ¿y qué pasa? No sé, pastor, creo que va a haber algo por ahí, decían, ¿no? Entonces fue tanta la presión del grupo que cuando ellos le preguntaban, una vez le preguntaban, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Nos vamos a casar, pastor, dijo, vamos a casar.
Entonces estuvieron ahí en la consejería, nos vamos a casarnos. Y entonces la presión del grupo era bastante, ¿no? Al punto de que ¿cómo se llama? Ellos se llegaron a casar, hermano. Y recuerdo que después que se casaron, y se casaron porque el mundo le decía, y la gente que le rodeaba decía, deben casarse porque ustedes son uno para otro. Y se casaron, hermano, se casaron. Al año yo encontré a la chica ya sola. Y fue a la consejería ya llorando, ¿no? Y me decía, pastor, este hombre no era para mí, me dijo. Wow, dije, ¿qué pasó? Hace un año todo el mundo decía que tú eras la pareja, que era lo ideal, ¿no? Me dijo, no era para mí. Resulta que él era hijo único, el rey de su casa. Entonces llevó a su esposa, la llevó a vivir a la casa de la mamá. Entonces, como él era el rey de la casa, la esposa se convirtió en la sirvienta de la familia. Y el hombre era el rey siempre. Entonces, ¿pero qué pasó? Le dije, ¿no? Y mire, realmente pasó lo que pasó, dijo. Fue que la presión del grupo era tanto que yo pensé que era la voluntad de Dios. Entonces siempre hay que tener el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, el Espíritu Santo es uno de los factores ideales para que tú puedas saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y si tú estás decidiendo algo o estás haciendo algo, piensa si es que está dentro de la voluntad de Dios hacer eso. El Espíritu Santo nos va a hacer conocer y nos va a guiar, dice, a toda verdad. Y por último también tenemos lo que ya colocaron ahí, que es consultar el consejo de Dios, ¿no? El consejo de Dios. Hermano, cuando tú tienes que pedir consejo, ¿a quién se lo pides? Algunos dicen, pastor, yo no tengo que pedir consejo porque yo lo sé todo ya. Pastor, no es necesario, pastor, ya la experiencia me ha hecho poder obrar, ¿no? Otros dicen, pastor, yo solamente le pido consejo a Dios. Otros dicen, pastor, yo le pido consejo a mi almohada. Es mi amiga más íntima. 8 horas paro al lado de ella. Me escucha y no habla. Y como el que calla otorga, entonces yo siempre le consulto y ella me va a decir lo que tengo que decir, ¿no? Y el consejo, ahorita vamos a llegar, hermano. Gracias por su atención, pero vamos a llegar. Correcto. Entonces, consultar el consejo de otros. Claro, es así. Por eso vamos a leer Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Entonces, busque el consejo de los que conocen y tienen una rica experiencia. Hermano, si usted va a buscar un consejo para hacer algo, busque a alguien que tenga experiencia en lo que va a hacer. Si se va a casar, si se está buscando una idónea, si está buscando un hombre de Dios para su vida, busque a alguien que de repente esté casado o que tenga una experiencia similar. Si va a abordar un trabajo o va a hacer algo, busque a alguien que tenga la experiencia para darle ese consejo, ¿no? Busque también las sugerencias, ¿no? Y las considere, pero también haga su propia decisión. Hermano, no deje que otros decidan por usted, porque cuando le pase algo, usted va a decir, usted me dijo, ¿no? Pase algo, usted me dijo. ¿Se acuerda que usted me dijo? Por eso que cuando viene la consejería, a veces al pastor, ¿no? Y entonces el aconsejado quiere que el pastor le diga lo que va a hacer, ¿sí o no? ¿No? Como que el pastor tiene una bolita mágica, ¿no? Y bueno, vamos a leer tu futuro, ¿no? Parece que está un poco tormentoso. No. El pastor, yo lo hago a veces siempre, yo le pregunto al aconsejado, ¿y qué te ha dicho Dios? Y el aconsejado me mira con los ojos abiertos y me dice, no me ha dicho nada, pastor. Entonces yo le digo, yo tampoco te puedo decir nada, porque yo espero que Dios te diga algo a ti para que tú hagas conforme a lo que Dios te ha dicho. Porque si no nos vamos a convertir en instructores.
en gente que va a llevar a que tomen decisiones. Y la decisión es tuya, por si acaso. La responsabilidad de toda tu decisión siempre será tuya, de lo que vamos a asumir. También busquemos el consejo antes de tomar decisiones para evaluar, ¿no? Y es importante buscar las autoridades, amigos o creyentes, ¿no? Es interesante la autoridad, ¿no? Siempre consulta a tu autoridad. Si es que tienes una autoridad sobre ti, que vas a hacer algo, consulta a tu autoridad, un pastor, tus papás, ¿no? Si ya quieres declararte y tener ya tu pareja, consúltale a tu papá, a tu mamá, ¿no? Ellos te conocen. A veces han llegado a la consejería y uno le pregunta, ¿y tu papá sabe? ¿Tu mamá sabe? No, pastor, nadie sabe, ¿no? Entonces, y interesante porque siempre es necesario la autoridad, porque la autoridad puede determinar algo sobre tu vida. Busca también amigos que puedan hablar del caso que tú estás realizando, ¿no? Porque es necesario siempre eso, buscar a personas cercanas, ¿no? Y busca también otros creyentes que puedan también alimentar esa consejería. Pero siempre tienes que estar atento al discernimiento y examinarlo todo para quedarte con lo mejor. Si tú eres un sembrador de papas, no le vas a preguntar a un minero qué vas a hacer con tus papas. Aunque los dos trabajan en la tierra, ¿no? El que siembra papas, agricultor, sembrador de papas, y el minero también en la tierra, pero ambos son cosas distintas. Entonces busca a alguien siempre que tenga esa inclinación a lo que tú vas a hacer o vas a determinar, ¿no? Y interesante porque el consejo es necesario siempre, ¿no? Para poder tener un tipo de seguridad en lo que vamos a hacer, hermano. Entonces, en la conclusión podemos realmente ver el pasaje de Romanos 12:2, ¿no? Y ahí dice, no imiten, dice, las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los conforme en formas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual dice es buena, agradable y perfecta, ¿no? Es buena, agradable y perfecta, ¿no? Es buena porque realmente en ella están los propósitos de Dios, ¿no? Para nosotros. Por eso es buena, porque ahí está el propósito de Dios para tu vida. Es agradable porque complace a Dios. A veces no es agradable para nosotros, pero sí es agradable para Dios. Si estás pasando a un problema, a una situación crítica, de repente para ti no es agradable, pero para Dios sí es agradable porque está formando tu carácter, te está formando como persona. Y también es perfecta porque realmente está permitiendo que los hijos de Dios se vayan en forma integral, acondicionando en su carácter, ¿no? Es necesario siempre, por eso, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Es necesario siempre evaluar nuestra vida en oración, siempre buscar a Dios y por último, señalar que si tú has encontrado la voluntad de Dios para tu vida, entonces sé obediente a ella. No podemos descubrir todo el plan si no vamos a ser obedientes a nuestra vida. Y la voluntad de Dios siempre va a estar dirigiendo nuestra vida en cada momento de circunstancia que vivamos. Cual sea tu situación, hermano, estés eligiendo algo, estés proyectándote en algo, hay que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Es necesario siempre, por eso, como dice la última diapositiva, ¿no? Ahí está, ¿no? La voluntad de Dios, tener en cuenta la palabra de Dios, la oración, el actuar del Espíritu Santo y el consejo de otros. 4 cosas fundamentales que debemos tener en cuenta cuando buscamos la voluntad de Dios. Quizás las has encontrado, quizás no las has encontrado. Quizás las has encontrado, la voluntad de Dios, pero todavía no la estás haciendo. Y estás esperando que Dios te revele algo más. Pero Dios no te va a revelar nada más si no hace su voluntad en este tiempo. Y en el tema de la elección, ¿no? ¿Será o no será? Cualquier sea la elección, siempre tiene que estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias.